¿A alguien le emociona llamarse a sí mismo resolutor de problemas? Recuerdo esa pregunta de mi profesora María Sánchez, la primera clase de diseño estratégico. Me visualicé claramente con ese título. Pensé, sí, suena bien. Pero cuando miré las caras de mis compañeros, me di cuenta que no todos se sentían igual. María propuso otra idea. ¿Y si hablamos de detector de oportunidad? No entendí la diferencia. ¿Hacemos lo mismo o no? Esa simpatía mía por el título estaba conectada con algo mucho más profundo, con la forma en la que me veía a mí misma y al diseño. En el diseño encontré un hogar para mis experiencias y habilidades tanto creativas como analíticas y técnicas. Ahí podía ser útil. Me di cuenta de que encontraba cierto orgullo en ser la que viene a resolver, como si trajera la varita mágica del diseño. Y empecé a cuestionar este rol. ¿Desde dónde y para qué diseño? Descubrí que el diseño estratégico no me pedía tener todas las respuestas, ni integrar creatividad y análisis como puestos ni como set de habilidades. Me pedía aprender a correrme del protagonismo y diseñar desde la empatía. Y así se nos propuso la metodología DEXI. DEXI parte de una idea profunda. Uno no puede conectar con lo que no conoce. Y para conocer hay que observar de verdad. Una observación sensible, que nos vincule con los anhelos universales que compartimos. Justicia, bien, belleza. Y cuando el diseño parte de esta correspondencia, el proceso ya no se trata solo de proyectar soluciones, sino de descubrir y tejer sentido. Y esta noción es transversal a todo un proceso de diseño. Lo experimentamos en la etapa de investigación y vínculo con el territorio. Al realizar la observación etnográfica en el hogar de niños, nos desbordamos. Vimos necesidades inmensas, vínculos atravesados por el dolor, y nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué podemos hacer nosotras? Y apareció una idea clave, que nos bañó de humildad y de esperanza. No estábamos ahí para resolver, sino para codiseñar. Pero para poder acompañar, primero necesitábamos comprender. De esos encuentros construimos una figura, una voluntaria del hogar. Le dimos cuerpo, voz, emociones, a través del arquetipo y el mapa de empatía. Así también empezamos a mirar más allá de lo individual. Con la herramienta de ecosistema de actores, descubrimos relaciones invisibles. El territorio empezó a hablar. Entendimos que en esta relación el diseñador no está en el centro, sino es parte de la red que cuando más profundo ve, más flecha encuentra gracias al pensamiento sistémico. Es un fenómeno social total, como decía Tomás Maldonado. Y resulta que esas flechas no se detenían ahí. Fue en la etapa de ideación cuando comenzamos a ejercer en carne propia el rol de diseñador estratégico, porque no se trataba solo de detectar, sino de visualizar con claridad, integrar múltiples voces y gestionar un proceso que dé lugar a algo nuevo. Empezamos a reunir todo lo que habíamos observado y organizarlo no solo con la razón, sino con la exigencia del corazón. Y entonces brillaron las perlas, se iluminaron patrones y esas conexiones nació el insight, una verdad profunda que es más que un dato, es una dirección, es reveladora y es accionable. Solo ahí nos preguntamos, how might we? ¿Cómo podríamos colaborar? ¿Qué podríamos incentivar? ¿Qué podríamos imaginar juntas? Y fue de esas preguntas que surgieron las primeras ideas que se transforman en propuestas concretas, listas para ser implementadas. En esta etapa final hubo una herramienta que me permitió comprender la globalidad del proyecto, el Customer Journey Map. Esta herramienta visual me ayudó a conectar todo lo anterior, el usuario, sus emociones, pensamientos, recorridos, pero también los sistemas, los puntos de contacto, las barreras dentro de la organización. Pero lo más valioso fue descubrir cómo esta visualización podía señalar una oportunidad clara, una ventana por donde accionar. Y además, algo que me marcó, el internal ownership. Esta noción de que no somos nosotras quienes implementamos todo, sino que también debemos aprender a delegar, a entregar esa oportunidad a alguien dentro del sistema, salir del rol del creador para asumir el del facilitador estratégico. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que esta materia no solo me enseñó a usar herramientas ni a resolver proyectos complejos, me enseñó algo mucho más importante, a correrme del centro, a entender que diseñar no es solo hacer, ni siquiera solo pensar, es mirar, es abrirse, es dejarse afectar, es diseñar con otros, desde otros, para algo que no soy yo. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Porque el diseño, cuando no nace del ego, de la inmanencia de que uno tiene la respuesta, trasciende. No trasciende como un legado, con nombre propio. Trasciende porque deja de girar alrededor de una idea, de una persona o de un resultado, y empieza a girar alrededor de un propósito compartido. Porque el diseño estratégico no me dio un método fijo, me dio preguntas, vínculos y una nueva forma de mirar. Porque si antes me gustaba pensarme como resolutora de problemas, hoy elijo llamarme de otra forma, descubridora de sentido. Y por eso recomiendo esta materia, porque no solo te cambia cómo diseñas, te cambia desde dónde lo haces.